Mis padres dijeron que no había dinero para las vacaciones este año. Semanas después, los vi en fotos disfrutando de una lujosa villa. Luego me llamaron, necesitaban ayuda para pagar una deuda del alquiler. Mi nombre es Alex, tengo 23 años y vivo en un apartamento diminuto que apenas puedo mantener con mi sueldo de mesero en una cafetería mugrienta. No es mucho, pero es mi escape. Mis padres siempre han sido un desastre conmigo, y esta vez cruzaron una línea que no pienso perdonar. Todo empezó hace unos meses, cuando el verano se acercaba. Como idiota, todavía tenía la esperanza de que pudiéramos hacer algo juntos, aunque fuera pasar unos días en un motel barato cerca de la playa. Pero ellos, como siempre, tenían otros planes. Estábamos en su casa, un lugar que huele a humedad y promesas rotas. Mi madre estaba sentada en el sofá, pintándose las uñas con ese esmalte rojo chillón que usa desde que tengo memoria. Mi padre estaba tirado en una silla, con una cerveza en la mano y los ojos pegados al televisor. Les pregunté si este año haríamos algo, cualquier cosa. Mi madre ni me miró. No hay plata, Alex, dijo, como si fuera mi culpa que ellos nunca tengan nada. Mi padre gruñó algo sobre que las cosas están duras y que tal vez el próximo año. Me tragué la decepción como siempre, porque ya estoy acostumbrado a sus excusas. Pero esta vez, sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. No es la primera vez que me tratan como basura. Cuando tenía 16 años, me echaron de casa por una semana porque necesitaban espacio. Dormí en el sofá de un amigo mientras ellos se emborrachaban con sus vecinos. Hace 3 años, me pidieron prestados $500 para una emergencia, y nunca me los devolvieron. Después me enteré que se los gastaron en un viaje a un casino. Siempre he sido el último en su lista, el que sobra. Pero esta vez, lo que hicieron fue más allá de lo que podía soportar. Pasaron unas semanas desde esa conversación, y yo seguí con mi vida, trabajar turnos eternos, comer comida barata y tratar de no pensar en ellos. Hasta que un sábado, mientras tomaba un café rancio, abrí mi teléfono y vi algo que me hizo hervir la sangre. Era una red social llena de fotos de mis padres, sonriendo como si fueran millonarios. Estaban en una villa de lujo, con una piscina gigante, palmeras y muebles que parecían sacados de una revista. Mi madre llevaba un vestido caro que nunca le había visto, y mi padre posaba con una copa de algo que seguro no era agua. Las fotos las había subido mi tía Clara, la hermana de mi madre, con un comentario que decía, viviendo el sueño con mis favoritos. La fecha era de 3 días atrás. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿No había dinero? Entonces, ¿cómo estaban en un lugar que probablemente costaba más de lo que yo gano en un año? Recordé todas las veces que me habían dicho que no podían ayudarme, cuando mi auto se descompuso y tuve que pedir prestado para arreglarlo, o cuando me cortaron la luz porque no podía pagar la cuenta. Siempre era lo siento, Alex, no podemos. Y ahora estaban ahí, bebiendo y riendo, mientras yo seguía atrapado en mi vida miserable. No les escribí ni los llamé. Quería ver cuánto tiempo les tomaba acordarse de mí, si es que lo hacían. Pasaron 2 semanas de silencio, y yo me fui poniendo más furioso cada día. Pensé en todas las veces que me habían usado, en cómo me habían hecho sentir como un estorbo. Y entonces, justo cuando empezaba a planear cómo cortarles de mi vida para siempre, mi teléfono sonó. Era mi madre. Alex, hola, dijo, con esa voz fingida que usa cuando quiere algo. Tenemos un problema. Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué pasa?, pregunté, seco. Ella dudó, y luego soltó la bomba. Alquilamos una villa con Clara para unas vacaciones, pero nos pasamos del presupuesto. Hay una deuda de $3,000 por el alquiler, y no podemos pagarla. ¿Nos puedes ayudar? Sentí que el mundo se detenía. $3,000, más de lo que tengo ahorrado después de años de matarme trabajando. ¿Ayudarles? Después de que me mintieron en la cara, después de que se fueron a disfrutar mientras yo me pudría aquí. Quise reírme, pero en vez de eso, apreté el teléfono tan fuerte que pensé que lo iba a romper. ¿Cómo pasó esto?, pregunté, mi voz temblando de rabia. Te explicamos después, dijo ella, evasiva. Solo necesitamos tu ayuda ahora. Eres lo único que nos queda. Esa frase fue el detonante. ¿Lo único que les quedaba? No, ellos eran lo único que me había estado arrastrando hacia abajo toda mi vida. Voy a pensarlo, mentí, y colgué antes de que pudiera responder. Pero no había nada que pensar. No iba a darles un centavo. Esta vez, iban a pagar por lo que hicieron, y no con mi dinero. Esa noche, mientras miraba el techo de mi apartamento, empecé a planear. No solo iba a negarme a ayudarlos, iba a asegurarme de que sintieran lo que yo había sentido todos estos años.
Revisé las fotos de mi tía otra vez. Había detalles que no noté antes, un bote privado, una cena con langostas, joyas nuevas en mi madre. Todo eso costaba dinero, mucho más de lo que supuestamente no tenían. Me puse a investigar. Busqué en línea el lugar de las fotos, una villa de lujo que alquilaban por miles de dólares la semana. Hice cuentas, el viaje, la ropa, la comida. Esto no era un error, habían gastado a propósito, pensando que podían salirse con la suya. Entonces recordé algo. Mi padre siempre presumía de un amigo, un tipo llamado Marcos, que trabajaba en bienes raíces y les conseguía ofertas. Aposté a que él estaba detrás de esto. Le escribí a un viejo amigo que conocía a Marcos y le pedí un favor, que averiguara si mis padres habían firmado algo para esa villa. No tardó en responderme, sí, habían firmado un contrato de alquiler por una semana, pero no habían pagado ni la mitad. El dueño estaba furioso y amenazaba con demandarlos. Sonreí por primera vez en días. No iba a ayudarlos. Iba a dejar que se hundieran. Pero no me iba a quedar solo con eso. Quería que supieran que yo era el que los dejó caer. Así que decidí esperar. Cuando me volvieran a llamar, y sabía que lo harían, les diría que no y luego, iba a asegurarme de que todos supieran la verdad. Mis padres, los mentirosos egoístas, finalmente habían cavado su propia tumba. Al día siguiente, mientras servía café a clientes gruñones, mi mente estaba en otro lado. Estaba harto de ser el bueno, el que siempre cede. Esta vez, la venganza iba a ser mía. Y cuando mis padres cayeran, yo estaría ahí, viéndolos desde arriba, sin mover un dedo para salvarlos. Han pasado 3 días desde que mi madre me llamó pidiéndome ayuda, y mi teléfono no ha dejado de sonar desde entonces. Primero fueron mensajes suaves: Alex, por favor, contéstame, somos familia, necesitamos estar unidos. Luego, cuando vieron que no respondía, el tono cambió. Mi padre me dejó un mensaje de voz gritando: eres un desagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me reí al escucharlo. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo echarme de casa a los 16 por una semana porque querían descansar de mí? ¿O pedirme dinero que nunca devolvieron mientras ellos se gastaban lo poco que tenían en cerveza y tragamonedas? No, esta vez no iba a ceder. Seguí con mi vida como si nada, trabajando en la cafetería, sirviendo mesas y fingiendo que no llevaba un incendio dentro. Pero en mi tiempo libre, me dediqué a armar el rompecabezas. Mi amigo me había dado el dato sobre el contrato de la villa, y eso me dio una idea. Si el dueño estaba tan molesto, tal vez podía usar eso a mi favor. Busqué el lugar en línea otra vez: Villa Paraíso Azul, un sitio de lujo que alquilaban por $4,000 la semana. Mis padres habían firmado por 7 días, pero según mi amigo, solo pagaron $1,500 al principio, prometiendo el resto después. El resto que, claramente, no tenían. Decidí ir más lejos. Contacté a un conocido que trabaja en una oficina de registros públicos y le pedí que investigara si mis padres tenían deudas registradas. No me sorprendió cuando me dijo que sí, debían dinero a un banco por un préstamo viejo, más algo a una tarjeta de crédito que llevaban años sin pagar. La villa era solo la cereza del pastel. Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades toda la vida, y yo siempre había sido el tonto que pagaba las consecuencias. Pero no esta vez. El teléfono sonó otra vez mientras estaba en mi descanso en la cafetería. Era mi madre otra vez. Respondí, solo porque quería escuchar cómo se retorcían. Alex, por favor, empezó, casi llorando. El dueño de la villa nos está amenazando con una demanda. Dice que si no pagamos en una semana, va a la policía. No sabemos qué hacer. Hice una pausa, dejando que el silencio la incomodara. ¿Y qué quieren que haga yo?, pregunté, mi voz plana. Tú tienes ahorros, ¿no? Solo danos algo, lo que puedas. Te lo vamos a devolver, te lo juro. Me reí, fuerte y sin ganas. ¿Devolverme? ¿Como los $500 de hace 3 años? ¿O los 200 que me pediste para arreglar el auto, y luego vi que te compraste un vestido? Ella se quedó callada, y supe que la había atrapado.
No tengo nada para ustedes, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez, no me sentía culpable por decirles que no, pero no iba a quedarme solo con eso. Quería que pagaran, que sintieran lo que es estar solos y desesperados como yo lo estuve tantas veces por su culpa. Así que hice una llamada más. Encontré el contacto del dueño de la villa en el sitio web y le escribí un mensaje anónimo desde un correo falso. Sé quiénes son los que no le pagaron por la Villa Paraíso Azul, escribí. Tienen deudas por todos lados y no van a pagarle. Demandélos, no tienen nada que perder. No sabía si lo haría, pero planté la semilla. Si mis padres querían jugar a ser ricos, que enfrentaran las consecuencias. Pasaron los días, y las cosas se pusieron feas rápido. Mi tía Clara empezó a subir publicaciones raras en redes, cosas como a veces la familia te decepciona y fotos de ella sola, sin mis padres. Supuse que ellos habían vuelto de su paraíso y que las cosas no estaban bien. Entonces, una noche, mi padre me llamó furioso. Nos están demandando, Alex. El dueño dice que vamos a perder todo. ¿Cómo puede ser tan egoísta? No me inmuté. Ustedes se lo buscaron, dije, y colgué. Esa fue la última vez que hablamos. Semanas después, las piezas empezaron a encajar. Mi amigo me contó que el dueño de la villa había ganado la demanda. Mis padres no tenían cómo pagar, así que el juez ordenó embargar lo poco que tenían, su auto viejo y algunos muebles de la casa. Mi tía Clara dejó de mencionarlos en redes, y alguien me dijo que ella también les había dado la espalda después de que le pidieran dinero y no pudieran devolverlo. Estaban solos, arruinados y sin nadie a quien culpar más que a ellos mismos. Mientras tanto, yo empecé a enfocarme en mí. Con el dinero que no les di, pagué un curso corto de cocina que siempre quise tomar. No era gran cosa, pero era algo mío. Mi jefe en la cafetería notó que estaba más motivado y me dio un pequeño aumento. No era una vida de lujo, pero era mejor que antes. Cada vez que pensaba en mis padres, no sentía tristeza ni culpa, solo alivio. Ellos habían cavado su propio hoyo, y yo finalmente estaba libre de sus cadenas. Una tarde, mientras practicaba cortar verduras en mi cocina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre: perdimos la casa, Alex. Nos mudamos a un tráiler. Por favor, habla con nosotros. Lo leí y lo borré sin responder. No había nada que decir. Ellos habían elegido su camino, y yo estaba construyendo el mío. Por primera vez en años, sentí que el futuro era mío, no de ellos. Han pasado 2 meses desde que mis padres perdieron la casa, y mi vida ha cambiado de formas que nunca creí posibles. El curso de cocina que tomé con el dinero que no les di empezó a dar frutos. Mi jefe en la cafetería, un tipo gruñón pero justo, notó mi esfuerzo y me ascendió a ayudante de cocina. No es un restaurante de estrellas, pero me gusta el calor de los fogones, el sonido de los cuchillos cortando, el olor del ajo salteándose en mantequilla. Mi apartamento sigue siendo un cubículo con paredes gastadas, pero lo estoy haciendo mío. Compré una lámpara barata en una tienda de segunda mano, pinté una pared de azul oscuro porque siempre quise algo de color, y puse una planta pequeña en la ventana que riego cada mañana. Son detalles tontos, pero para mí son libertad. Pensé que mis padres se habían rendido después de ese mensaje sobre el tráiler. Habían tocado fondo, o eso creía, y yo estaba listo para dejarlos atrás como un mal sueño. Pero los subestimé. Siempre han tenido una habilidad especial para caer más bajo de lo que imaginas. Todo empezó una mañana fría, mientras preparaba café en mi cocina antes de ir al trabajo. El teléfono vibró con un número desconocido. Respondí, pensando que era un cliente del trabajo o tal vez un error. Era mi padre, y su voz tenía ese tono viscoso y falso que usa cuando quiere manipular a alguien. Alex, hijo, te extrañamos mucho, dijo, como si alguna vez les hubiera importado mi existencia más allá de lo que podían sacarme. ¿Qué quieres?, pregunté, cortante. No tenía paciencia para sus juegos. Dudó un segundo, respirando fuerte al teléfono, antes de soltar el anzuelo. Mira, sabemos que las cosas han estado feas entre nosotros, pero encontramos una manera de salir del hoyo.
Hay un tipo que nos puede prestar dinero para empezar de nuevo, un negocio pequeño, algo seguro. Pero necesita un aval. Solo tienes que firmar un papel diciendo que cubre si algo sale mal. No va a pasar nada, te lo juro, pero sin eso estamos acabados. Sentí una risa subir por mi garganta, ácida y amarga, pero la contuve. ¿Un aval? ¿Querían que pusiera mi nombre en una deuda para salvarlos después de todo lo que me hicieron? Era tan ridículo que casi parecía una broma. ¿Y por qué no firmaron ustedes?, pregunté, sabiendo exactamente qué iba a decir. Nadie nos da crédito, Alex. Estamos en una lista negra por lo de la villa, admitió, como si eso fuera a darme lástima. Entonces mi madre se metió en la llamada, su voz chillona cortando el aire como un cuchillo mal afilado. Si no nos ayudas, vamos a terminar en la calle. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que tus propios padres mueran de hambre por tu culpa? Eres todo lo que tenemos. Ahí estaba, el chantaje emocional, su arma favorita desde que tengo memoria. Recordé cuando me echaron de casa a los 16 porque necesitaban espacio, dejándome dormir en el sofá de un amigo mientras ellos se emborrachaban con los vecinos. O cuando me culparon por no darles más dinero para sus emergencias, solo para descubrir después que se lo habían gastado en un fin de semana en un casino barato. Esta vez, su truco no iba a funcionar. No, dije, simple y claro, mi voz como una pared de hielo. No voy a firmar nada. Ustedes se metieron en esto, ustedes salen. Mi padre explotó, como era de esperarse. Eres un maldito egoísta. Después de todo lo que hicimos por ti. Te vamos a demandar por abandono. Tenemos pruebas de que nos debes dinero. Me reí, esta vez sin contenerme, un sonido seco y cortante que llenó mi cocina. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Las veces que me pidieron prestado y nunca pagaron? ¿Los $500 que me sacaron hace 3 años y se gastaron en tragamonedas? Adelante, llévenme a juicio. A ver qué dice un juez cuando vea cómo me han tratado toda la vida. Colgué antes de que pudieran responder y bloqueé el número. Sentí un alivio profundo, como si me hubiera quitado una cadena que no sabía que llevaba, pero sabía que no se detendrían ahí. Mis padres nunca han sabido cuándo rendirse, no porque sean fuertes, sino porque son tercos y desesperados. Esa misma tarde, mientras cortaba cebollas en la cafetería, mi jefe me llamó a un lado. Alex, hay un tipo afuera preguntando por ti. Parece nervioso, no sé qué quiere. Me limpié las manos en el delantal, con un mal presentimiento, y salí. Ahí estaba mi padre, despeinado, con los ojos rojos y oliendo a cerveza rancia. Llevaba una carpeta vieja en la mano y una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Hijo, no queríamos llegar a esto, dijo, abriendo la carpeta como si fuera un mago sacando un conejo de un sombrero. Adentro había papeles falsos, recibos con mi nombre, supuestamente firmados por mí, diciendo que les debía miles de dólares por gastos familiares. Si no firmas el aval, vamos a usar esto. Podemos hacerte la vida imposible, llevarte a juicio, arruinarte. Miré los papeles y luego a él, casi con lástima. Eran tan malos falsificando como manejando dinero. Las fechas no coincidían, la letra era claramente la suya, y hasta habían escrito mal mi apellido en uno. Esto no va a funcionar, dije, tranquilo, casi aburrido. Si me demandan con eso, voy a mostrar todo, los mensajes pidiéndome dinero, las fotos de la villa que no podían pagar, las deudas que ya tienen con medio mundo. ¿Quieres ir a la cárcel por fraude? Porque eso es lo que va a pasar si sigues con esto. Su cara se descompuso, la sonrisa falsa derritiéndose como cera. No esperaba que yo contraatacara, mucho menos que tuviera la cabeza fría. Estás arruinando a tu familia, murmuró, pero ya no había fuerza en sus palabras, solo un eco vacío. No, respondí. Ustedes se arruinaron solos. Me di la vuelta y volví a la cocina, dejándolo ahí parado como un perro mojado. Esa noche, mientras fregaba los platos en mi apartamento, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de mi madre desde un número nuevo: nos vamos del estado. No tenemos nada por tu culpa. Ojalá te pudras solo como te mereces. Lo leí, lo borré y seguí lavando.
No sentí nada, ni tristeza, ni enojo, solo una calma extraña. Días después, mi amigo me llamó con chismes frescos. Los habían visto peleando en un tráiler viejo en las afueras de la ciudad, un lugar destartalado con el techo oxidado. Mi padre había intentado pedir otro préstamo a un prestamista dudoso, pero lo corrieron a gritos cuando se dieron cuenta de que no tenía ni un centavo para respaldarse. Mi madre, desesperada, había ido a pedirle ayuda a mi tía Clara, pero ella le cerró la puerta en la cara después de que intentaran culparla por lo de la villa. Estaban solos, arruinados, y nadie quería tocarlos ni con un palo, pero ellos no se detuvieron. Una semana después, recibí una carta en mi buzón. Era un sobre sucio, escrito a mano, y adentro había una nota de mi padre. Alex, esto es tu última oportunidad, decía. Tenemos un abogado que dice que podemos probar que nos abandonaste. Si no nos das $5,000, vamos con todo. No digas que no te lo advertimos. Al lado de la nota había una foto vieja de mí con ellos, de cuando tenía unos 10 años, sonriendo en un parque. Supuse que era su intento de ablandarme, pero solo me dio asco. La rompí en pedazos y tiré la carta a la basura. Si querían jugar sucio, que lo hicieran. Yo estaba listo. Hablé con un amigo que conocía a un abogado local, un tipo joven pero listo. Le conté todo, las deudas de mis padres, los mensajes, los intentos de chantaje. Revisó los papeles falsos que mi padre me había mostrado y se rió. Esto no aguanta ni 5 minutos en una corte, dijo. Si te demandan, los van a destrozar por falsificación y extorsión. Déjalos que lo intenten. Me quedé tranquilo. No iba a darles nada, pero tampoco iba a dejar que me pisotearan. Pasaron las semanas, y el golpe final llegó. Mi amigo me llamó una noche, casi sin poder hablar de la risa. Tus viejos se metieron en un lío grande, dijo. Intentaron vender esos papeles falsos a un prestamista como garantía, pero el tipo los denunció. La policía los atrapó ayer. Están detenidos por fraude, y como tienen antecedentes de deudas, no hay fianza fácil. Me quedé en silencio, procesándolo. No sentí alegría, pero tampoco pena. Era justicia, pura y simple. Mis padres habían jugado su última carta y habían perdido todo, su casa, su familia, su libertad. Mientras tanto, mi vida seguía subiendo. El restaurante pequeño donde empecé como cocinero junior me dio más horas, y con mi primer sueldo decente compré una bicicleta usada para moverme sin depender de nadie. Una noche, pedaleando a casa bajo un cielo lleno de estrellas, pensé en ellos por última vez. No sabía cuánto tiempo pasarían encerrados ni me importaba. Habían intentado arrastrarme con ellos hasta el final, pero fallaron miserablemente. Esa misma semana, mi jefe me llamó a la oficina. Alex, tienes talento, dijo, serio. Hay un amigo mío que abrió un restaurante nuevo en el centro. Necesita gente buena. ¿Quieres ir a probar? Asentí, casi sin creerlo. Era una oportunidad real, un escalón más arriba. Días después, empecé ahí, cocinando platos que nunca imaginé hacer, ganando lo suficiente para ahorrar por primera vez en mi vida. Mi apartamento ya no parecía un refugio temporario, era un hogar. Cerré la historia de mis padres como se cierra un libro viejo y podrido. Ellos terminaron mal, atrapados en sus mentiras, su codicia y sus malas decisiones, encerrados tanto en una celda como en su propia miseria. Yo, en cambio, estaba empezando a vivir de verdad. Mi camino era sencillo, honesto, y completamente mío. Y mientras cortaba hierbas frescas en mi nueva cocina, supe que nunca miraría atrás.